¿Alguna vez te has preguntado si eventos naturales pueden tener significados más profundos y espirituales? El río Éufrates, uno de los más emblemáticos de la historia, está atravesando una crisis sin precedentes. Este río ha sido testigo de la evolución de la civilización, desde las primeras ciudades de la antigua Mesopotamia hasta los actuales desafíos ambientales y geopolíticos. Pero, ¿qué nos dice la Biblia sobre este río y su estado actual? ¿Podría haber algo más allá de los factores climáticos y humanos que están secando el Éufrates? El Éufrates no es un río cualquiera. Tiene un papel crucial en las Escrituras, desde el Jardín del Edén, mencionado en Génesis, hasta las visiones apocalípticas de Juan en el Apocalipsis. El Éufrates es un símbolo de civilización y juicio divino. En Apocalipsis 16:12, la Biblia profetiza: «El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y su agua se secó para que se preparase el camino de los reyes del oriente». Este versículo sugiere que el secamiento del Éufrates es un preludio para grandes eventos futuros. Pero, ¿cuáles son estas implicaciones y por qué debemos preocuparnos? El Éufrates, junto con su río hermano el Tigris, forma la región conocida como Mesopotamia, un término griego que significa literalmente «entre ríos». Esta área, ubicada en lo que hoy es principalmente Irak y partes de Siria, es frecuentemente referida como la cuna de la civilización, y por buenas razones. Fue en este corredor fértil, nutrido por las aguas de los dos ríos, donde la humanidad dio algunos de sus pasos más significativos hacia la civilización tal como la conocemos hoy. Hace unos 10.000 años, las orillas del Éufrates presenciaron el surgimiento de la agricultura sistemática, una revolución que permitió que grupos humanos se establecieran permanentemente en un lugar, abandonando el estilo de vida nómada de cazadores-recolectores. Esta transición fue fundamental para el desarrollo de sociedades más complejas y organizadas. A medida que las comunidades crecían, surgía la necesidad de sistemas de escritura para registrar transacciones comerciales, leyes e historias. La Biblia nos cuenta que fue a orillas del Éufrates donde Abraham vivió en Ur de los Caldeos antes de su viaje a Canaán, como se menciona en Génesis 11:31. «Y tomó Tare a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de su hijo Abraham, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y llegaron hasta Harán y habitaron allí». Este pasaje no solo sitúa al patriarca bíblico en el contexto geográfico del Éufrates, sino que también destaca la importancia de la región como un punto de partida para movimientos migratorios y culturales que tendrían un impacto duradero en la historia del Medio Oriente y, por extensión, del mundo. En los últimos años, una combinación de tecnología avanzada y observación científica rigurosa ha documentado una reducción drástica y alarmante en el volumen de agua del Éufrates. Satélites equipados con instrumentos sofisticados, como el GRACE, Gravity Recovery and Climate Experiment de la NASA, han proporcionado datos precisos sobre los cambios en la masa de agua de la región. Estas imágenes de satélite, comparadas a lo largo del tiempo, muestran vastas áreas que antes estaban cubiertas por agua, ahora expuestas como tierra seca y agrietada, pintando un cuadro preocupante del estado actual del río. Los científicos atribuyen este declive a una compleja interacción de factores. Los cambios climáticos globales desempeñan un papel significativo, alterando los patrones de precipitación en la región y aumentando las tasas de evaporación debido a las temperaturas más elevadas. La región ha experimentado sequías más frecuentes y severas en las últimas décadas, un fenómeno que los modelos climáticos predicen que se intensificará en el futuro. Además, el uso excesivo de agua para agricultura y generación de energía ha ejercido una presión adicional sobre los recursos hídricos ya escasos. La agricultura irrigada, en particular, consume grandes cantidades de agua, a menudo utilizando métodos ineficientes que resultan en un desperdicio significativo.
La construcción de grandes presas a lo largo del curso del río, especialmente en Turquía, donde nace el Éufrates, ha alterado dramáticamente el flujo natural del río. Estas presas, aunque traen beneficios en términos de generación de energía hidroeléctrica y control de inundaciones, también interrumpen el ciclo natural del río, reteniendo agua y sedimentos que antes fluían libremente río abajo. Para muchos estudiosos de la Biblia, especialmente aquellos inclinados a interpretaciones más literales de las profecías, estos eventos traen a la mente un pasaje específico del libro del Apocalipsis, planteando preguntas intrigantes sobre la posible convergencia entre eventos naturales contemporáneos y antiguas previsiones escatológicas. En el libro del Apocalipsis, capítulo 16, versículo 12, encontramos un pasaje que ha intrigado a teólogos, estudiosos y lectores de la Biblia durante siglos. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates y se secó su agua para que se preparase el camino de los reyes del Oriente. Este pasaje forma parte de la visión del apóstol Juan sobre los eventos del fin de los tiempos, una serie de ocurrencias cataclísmicas que preceden la segunda venida de Cristo y el juicio final. El secamiento del Éufrates se presenta como uno de los eventos que ocurren tras el derramamiento de las copas de la ira de Dios, una serie de juicios divinos sobre la tierra. La mención específica al Éufrates en este contexto es particularmente interesante, dado el papel prominente que el río ha desempeñado a lo largo de la historia bíblica y humana. En la cosmología antigua, el Éufrates era frecuentemente visto como una barrera natural que protegía las tierras del oeste contra invasiones del este. Su secado, por lo tanto, podría interpretarse como la remoción de esa barrera, permitiendo el paso de fuerzas hostiles simbolizadas por los reyes del Oriente. Es importante notar que el libro del Apocalipsis es un texto altamente simbólico, lleno de imágenes y metáforas complejas. A lo largo de los siglos, los estudiosos han debatido si estos pasajes deben interpretarse literal o simbólicamente. Para comprender plenamente la significancia de lo que está ocurriendo actualmente con el Éufrates, es esencial que nos adentremos en la historia de este río mítico, explorando su papel central en el desarrollo de las civilizaciones antiguas y su importancia continua hasta los días de hoy. El Éufrates, cuyo nombre en hebreo es Perat, significa agua dulce o fructífero, un testimonio de su importancia vital para las tierras que atraviesa. ¿Te preocupa el futuro del río Éufrates y las implicaciones que su secamiento puede tener? Comparte tus pensamientos en los comentarios y suscríbete a nuestro canal para más historias sobre la intersección de la fe. El río nace en las montañas del este de Turquía, formado por la confluencia de dos ríos menores, el Karasu, Éufrates occidental, y el Murat Su, Éufrates oriental. Desde este punto de origen, el Éufrates emprende una jornada épica de aproximadamente 2.800 kilómetros, fluyendo a través de Siria e Irak, antes de finalmente desembocar en el Golfo Pérsico, donde se une al río Tigris. A lo largo de su historia milenaria, el Éufrates sirvió como una frontera natural entre imperios, una vía de comercio crucial y una fuente de vida para millones de personas. En la antigüedad, el río era venerado como una divinidad por muchas culturas de la región, cada una atribuyéndole nombres y significados propios. Los sumerios, una de las civilizaciones más antiguas conocidas, lo llamaban Buranún, un nombre que evocaba la idea de grandes aguas. Para los asirios y babilonios era conocido como Puratu, un término que enfatizaba su naturaleza fructífera y abundante. Los persas, por su parte, lo llamaban Ufratu, una denominación que eventualmente dio origen al nombre griego Eufrates, del cual derivamos el nombre moderno Éufrates. La importancia del Éufrates en la narrativa bíblica es profunda y multifacética, permeando tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento. Su presencia en la Biblia no se limita a meras menciones geográficas. El río frecuentemente sirve como un hito simbólico y espiritual, representando fronteras,
promesas divinas y, en algunos casos, juicio. Como se mencionó anteriormente, el Éufrates aparece al principio de la Biblia en el libro de Génesis como uno de los 4 ríos que fluían del Edén. Esta mención temprana establece al Éufrates como parte integrante de la geografía sagrada. Además de su mención en el Edén, el Éufrates aparece en momentos cruciales de la historia del pueblo de Israel. En Génesis 15, 18, encontramos una de las promesas más significativas de Dios a Abraham. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: «A tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates». Esta promesa establece al Éufrates como la frontera oriental de la tierra prometida, un concepto que sería central para la identidad y las aspiraciones nacionales de Israel a lo largo de su historia. Un ejemplo notable de esto puede encontrarse en el libro del profeta Jeremías. En el capítulo 13, versículos 1 al 7, Jeremías recibe una instrucción divina peculiar involucrando al Éufrates. «Así me dijo Jehová: Ve y cómprate un cinto de lino, y ponlo sobre tus lomos, pero no lo metas en agua. Y compré el cinto conforme a la palabra de Jehová, y lo puse sobre mis lomos. Entonces vino a mí la palabra de Jehová por segunda vez, diciendo: Toma el cinto que compraste, que está sobre tus lomos, y levántate, ve al Éufrates, y escóndelo allí en la hendidura de una peña. Y fui, y lo escondí junto al Éufrates, como Jehová me había ordenado. Sucedió que al cabo de muchos días me dijo Jehová: Levántate, ve al Éufrates, y toma de allí el cinto que te mandé esconder allí. Entonces fui al Éufrates, cavé y tomé el cinto del lugar donde lo había escondido, y he aquí que el cinto se había podrido, y para nada era útil. Mientras arqueólogos e historiadores celebran los descubrimientos inesperados revelados por el retroceso de las aguas del Éufrates, agricultores y comunidades locales enfrentan una crisis creciente y multifacética. La disminución del flujo del río está teniendo impactos devastadores en la agricultura, la pesca, el abastecimiento de agua potable y la salud pública, amenazando el modo de vida de millones de personas que dependen del Éufrates desde hace generaciones. Uno de los problemas más graves es la salinización del suelo, un proceso que está convirtiendo vastas áreas de tierra fértil en impropias para la agricultura. A medida que disminuye el flujo del río, aumenta la concentración de sales en el agua. Cuando esta agua se utiliza para la irrigación, las sales se acumulan en el suelo, creando condiciones hostiles para la mayoría de los cultivos. Un estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, en 2019 estimó que alrededor del 50% de las tierras irrigadas en Irak sufren algún grado de salinización, siendo las áreas a lo largo del Éufrates particularmente afectadas. Desde el punto de vista de la salud pública, la disminución del Éufrates presenta desafíos significativos y multifacéticos que van mucho más allá de la mera escasez de agua. La situación está creando una crisis de salud compleja que afecta a millones de personas a lo largo del curso del río, con implicaciones potencialmente duraderas para las generaciones futuras. Uno de los problemas más inmediatos y graves es el aumento de las enfermedades transmitidas por el agua. A medida que disminuye el volumen de agua en el río, aumenta la concentración de contaminantes y patógenos, haciendo que el agua sea cada vez más peligrosa para el consumo humano. La situación actual del Éufrates tiene implicaciones geopolíticas significativas, exacerbando tensiones existentes y potencialmente creando nuevos focos de conflicto en la región. El agua, siempre un recurso estratégico en el Medio Oriente, se está convirtiendo cada vez más en un punto de discordia entre los países que comparten la cuenca del Éufrates, Turquía, Siria e Irak. En medio de los desafíos significativos enfrentados por la cuenca del Éufrates, también hay historias notables de resiliencia y adaptación.
Comunidades, gobiernos y organizaciones internacionales están desarrollando e implementando soluciones innovadoras para enfrentar la escasez de agua y sus impactos. Estas iniciativas no solo ofrecen esperanza para la región, sino que también pueden servir como modelos para otras áreas del mundo que enfrentan desafíos similares. El río Éufrates, desde sus primeras menciones en la Biblia hasta las profecías apocalípticas, ha desempeñado un papel central en la historia de la humanidad y en la narrativa sagrada. Las Escrituras nos muestran que este río no es solo un recurso físico, sino también un símbolo espiritual, un marcador de promesas divinas y un instrumento de juicio. Hoy somos testigos del secamiento del Éufrates, un evento que resuena profundamente con las palabras del Apocalipsis. Que este tiempo de reflexión sobre el Éufrates nos inspire a cuidar de la creación de Dios con diligencia y a buscar la paz y la justicia en nuestras acciones diarias. Que podamos aprender del pasado, actuar en el presente y mirar hacia el futuro con fe, confiando en las promesas eternas de nuestro Creador. Suscríbete a nuestro canal para más historias. Juntos podemos explorar cómo estos eventos impactan nuestras vidas y cómo podemos actuar para proteger nuestro mundo.